Hoy el tema, o por lo menos los temas que tenemos en este mes, es esperanza en un mundo de caos, como nos compartió el domingo pasado Ezequiel. Qué difícil, ¿no? Pero hoy el tema era glorificando a Dios. Y en la semana el Señor me fue cambiando, y la verdad que encontré este título: Verdaderos Adoradores. Voy a pasar, yo no sé cómo es, por lo menos Ezequiel nos explicó un poquito cómo es el caos. No hacía falta, por lo menos, caminar por el barrio y ahí sabemos cómo están las cosas, las situaciones en el mundo, en la ecología. Hoy, sin querer, prendimos un segundo la tele y veíamos el desastre que hay en Haití por el terremoto que hubo. 7.2, hay un desastre, la verdad que es caos, este mundo está lleno de caos. Sí, pero yo quiero ir un poquito más a lo individual, a lo casero. ¿Cómo es un día, cómo es un día de caos en tu casa, en donde vivís, en el trabajo? Miren, a ver si esto es así, para el otro. Ahí está. Miren, quizás un día en la semana estás desenfocado y no sabes por qué, pero hay circunstancias que vas viviendo y te van desenfocando. Y por ejemplo, hoy sin querer nos acumulamos todos en el baño, así que estábamos todos en el baño en un momento y ya era un caos. Y no te imaginás en la semana si te quedaste dormido, los chicos al colegio, que vos tenés que ir al trabajo, y miren lo que es, estamos todos en el baño y se arma un caos. Ese es un caos cotidiano. ¿Sí? Después salís al trabajar y resulta que salís todo preparado, bueno, vamos bien, y te encontrás con un desastre de autos que no te dejan pasar. Después, algo cotidiano, llega el viernes, llegan los chicos de la escuela, llega tu marido y se hace una montaña de ropa. Vos decís, bueno, pero el fin de semana es para descansar un poquito. No, tenés una montaña de cosas para hacer. Y bueno, sin decir otra cosa, ¿qué pasaría un viernes a la noche o el último día, perdón, no el último día, sino la última hora de la noche, que sin querer tuviste una discusión en casa, en medio de todo, y así terminaste la semana? Bueno, de esto se trata el caos. El caos hace que te desenfoques del propósito que el Señor nos puso acá en la tierra, que es para adorarlo. Ese es el propósito que nos explicó Ezequiel el domingo pasado. Y el diablo y todo lo que está alrededor nuestro quieren desenfocarnos del verdadero propósito que el Señor nos puso acá en la tierra. Bueno, no, estoy volviendo para atrás. Vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, a los tiempos antiguos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata la adoración. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué el Señor nos hizo con ese propósito? Ezequiel nos explicó el domingo pasado que estábamos, el hombre, la humanidad estaba en el Edén y disfrutaba de la presencia del Señor, y era mutuo, era normal que pudieran disfrutar todo el tiempo, no un ratito, todo el tiempo con el Señor. Y a partir de que la humanidad tiró todo abajo, rompió todo, empezamos a hacer cosas como que ver cómo podíamos solucionar algo que realmente estaba roto. Y vemos un poco la historia, no lo voy a leer, sino quiero avanzar un poquito, en Caín y Abel. Caín y Abel, antes de que pase lo catastrófico, que era matar a Abel, justamente por envidia, ellos tenían un fin, ellos tenían en su corazón que debían adorar al Señor.
Y entonces tomaban un tiempo determinado, se preparaban para eso, preparaban de su trabajo, preparaban de lo mejor que tenían para estar ese momento en adoración con el Señor. Miren, les quiero leer un pasaje que esto me llamó mucho la atención. Antes que pase lo que pasó con Caín y Abel. Miren, en el Génesis 4, versículos 6 al 7, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué andás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, y esto me llamó mucho la atención, tú puedes dominarlo. No obstante, tú puedes dominarlo. Me quería detener en este pasaje porque el caos está en todos lados, ¿sí? El pecado también está en todos lados, pero el Señor nos puso algo que podemos hacer, que es dominarlo, porque estamos del lado de Él. Podemos dominar las situaciones. Yo sé que vos podés tener un día catastrófico, pero seguramente que si lo ponés delante del Señor, si estás en adoración, lo vas a tomar de otra manera. Lo vas a vivir de otra manera, porque estás con Él. No te desenfocaste por más que todo alrededor sea un caos. Vamos a pasar con el otro, con la otra figurita que tengo, es cuando sale Noé del arca. Sale y lo primero que hace, dice en Génesis 8, 20, 21, no lo voy a leer porque quiero avanzar, vamos a leer pasajes un poquito más importantes de la oración, pero lo primero que hace Noé es agradar a Dios después de estar en el arca. Ustedes saben lo que pudo haber pasado en el arca. Uno dice, bueno, estuvo en el arca con animalitos. Estuvo 40 días en el arca con animales, con fieras, con todo lo que a usted se le ocurra que en ese lugar estuvo. Y antes Noé también estuvo de la forma que él quizás estuvo trabajando en el arca y dando a conocer y viendo, y la gente veía lo que hacía, que para la gente era locura, para él era adoración. Más allá de todo, lo que el Señor le había dicho que era imposible, para él era adoración constantemente. Termina, el Señor abre los cielos, están en tierra firme y lo primero que hace Noé fue adorarle. También era un culto, porque había que hacer un altar, porque se tenían que preparar, ¿sí? Y bueno, ahí estaba Noé, adorando con su familia, en un determinado lugar. Vamos a la otra, quiero ir una más. Y este también es un caso que también me llamó la atención. Hay muchos altares en el Antiguo Testamento, hay muchos lugares en el Antiguo Testamento, y de ahí fue hasta la época del Señor, que cada lugar estaba preparado y era identificado para ese momento de adoración. Y vamos a ver en Génesis 22, 5, 13, que estaba Abraham y Isaac. Y el Señor le había pedido, mirá, tenés que hacer algo, lo tenés que hacer por mí, tenés que entregar tu hijo. Y bueno, él, por adoración a Dios, por ser obediente a Dios, lo hizo hasta el último momento. Pero ¿saben qué? Ese momento de adoración era muy especial. Nadie iba al momento de adoración sin tener algo en su mano, sin preparar algo antes, sin llevar algo para adorar a Dios. Y en ese momento, Abraham pensó, bueno, Señor, está bien, yo no hago esto, vos me lo pedís, pero ¿cómo hacemos? Estoy en el momento de adoración contigo,
y el Señor le provee lo que necesitaba para adorar. Estaba ahí un cabrito enredado con un, ¿cómo es que se llama? Con una zarza, no, perdón, con un arbusto, en un arbusto, exacto. Y ahí estaba, era la provisión de Dios, porque Dios tiene el control de todo cuando vos estás enfocado. Cuando vos estás enfocado, todo te va a salir bien, vas a estar con Él, ¿sí? Esto es lo que pasaba en la antigüedad. Tenían un momento específico, en un lugar específico para adorar. Y vos me podés decir, sí, Seba, está todo bien. Ya vimos un momento cotidiano de caos, vimos lo que pasa en la antigüedad, pero está bien, a mí me pueden pasar cosas en la semana, pero yo vengo el domingo, vengo a las 11 y estoy en la cena y adoro al Señor y estoy en el culto y estoy escuchando y adoro a Dios. Bueno, lo que pasó en la semana pasó. Bueno, ¿será un poco así? En la antigüedad tenían un momento y un lugar determinado para adorar. ¿Será que sea así ahora? Vamos a avanzar en este mensaje y yo te quiero decir que Jesús vino porque había una necesidad tal que en el tiempo, desde Abraham, Isaac, de Noé y todo eso, esto se fue convirtiendo en algo que ya no era adoración, sino que pasó a ser un ritual. Y eso el Señor ya lo vio con desagrado, porque en esos momentos, lo único que hacían era llevar un cabrito, llevar lo que tenían de ofrenda para expiar sus pecados, pero terminaba todo ahí y en la semana cada uno hacía lo que quería. Y en la semana cada uno hacía lo que le parecía. Y en la semana todo quedó ahí. ¿Sí? Bueno, y quiero decirte que Jesús vino a romper ese paradigma. Vino a arreglar las cosas. Vino a reenfocarte. Vino a reenfocarnos otra vez para lo que fuimos creados. Y vamos a leer Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Y dice así: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto le enseñaba Jesús a la mujer samaritana. Y te quiero decir que en unos pasajes antes, en el versículo 15, a partir del versículo 15, el Señor le explica que si quería tomar del agua viva que Él le ofrecía, tenía que hacer una serie de cosas primero. Y en el versículo 15, el Señor le dice, bueno, ahora trae a tu esposo. Y cuando le dice eso, Señor, pero mi situación no está buena. Bueno, sí, ya lo sé. Y ahí yo les quiero decir que cuando venimos a orar y cuando estamos dispuestos a orar, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce tu alma, el Señor conoce tu mente, el Señor conoce todo, no se le escapa nada. Y muchas veces, cuando venimos a orar o cuando queremos adorar, sabemos que hay una piedra o algo ahí en el corazón que no te lo permite hacer, que no te permite estar dispuesto para eso. Jesús lo conoce y sabe lo que te está pasando. Después te quiero decir que seguimos avanzando y que nos pide que reconozcamos en el estado que estamos.
que reconozcamos que esa piedra que está en nuestro corazón es inútil, que no tenés que luchar con esa, sino que la tenés que sacar, ¿sí? Él dice más adelante que reconozcas en el estado que estás. ¿Cómo estás para adorarle a Dios? ¿Cómo estás en la semana para adorarle a Dios? Seguimos avanzando, dice en el versículo 21, el tiempo ya viene, el tiempo es hoy. El tiempo para adorar al Señor es hoy, no es mañana. No, mirá, tuve un montón de cosas que hacer, Seba, no puedo, no se puede. No, mirá, fue un caos el día y la verdad que no tuve tiempo ni para leer la palabra. No, mirá, estuve en el trabajo y, viste, delante de los compañeros me cuesta leer un versículo o adorar o orar nada más. Es difícil, pero sí se puede, el tiempo es hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos que cuando si salimos de acá, cómo vamos a salir. Dios quiera que bien, pero eso está en el Señor, no lo manejamos nosotros. Y seguimos. Dios busca verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Y le explica un poquito Jesús a la mujer samaritana. ¿Sabés qué pasa? Que tus antepasados y vos, realmente la adoración que hacen no llega, porque ustedes están acostumbrados en el monte Gerizim de ahí estar en ese lugar y adorar en ese lugar y no en todos los días, no en todo momento. Y yo sé que también los judíos lo hacen en Jerusalén, ¿sí? Vos estabas cerca del altar, del primer altar que Abraham hizo en Siquem, pero no es ahí donde tenés que orar, es el momento ahora y en todo lugar. Apurate a hacerlo, apurate a cambiar, apurate a cambiar tu forma de ser para estar en adoración a Él. Y seguimos avanzando y a pesar de que Jesús sabía lo que la mujer samaritana sabía y quería decir, yo te quiero compartir un versículo más que para entender la situación de por qué adoraban de esa manera y por qué Jesús quería cambiar esa forma de adorar. En Marcos 7:6, perdón que use la tecnología, pero en la Biblia ya me cuesta verlo y de acá lo tengo mucho más grande y lo puedo ver mejor. Marcos 7:6. Dice así el Señor Jesús. Él les contó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús sabía lo que estaba pasando y realmente quería cambiarlo, quería darnos una esperanza, quería darnos una alternativa de decir, miren, yo los creé para esto, y se desenfocaron, pero quiero que vuelvan a estar o tener la misma razón en la cual yo los había creado. Esto es tan importante, que esto trasciende no solamente acá en la tierra, sino que en la eternidad. Seguramente va a ser el motivo principal en el cielo, la adoración. Por eso es tan importante la adoración, por eso es tan importante saber qué es lo que Cristo nos quiso decir acá. Es probable que muchos pensemos que Cristo vino a esta tierra solamente
para salvarnos de nuestros pecados. Sí, obvio que es el mejor y el mayor de los beneficios, pero en realidad lo que le enseñó la mujer samaritana es que buscaba adoradores como lo hacían antes, adoradores de verdad. Ese es el final, ese es el propósito. Él quiere que cuando estemos en el cielo y mientras estamos acá en la tierra, seamos adoradores verdaderos. Jesús fue el primer ejemplo. Vamos a ver Efesios 5:2. Ahí. Efesios 5:2. Ahí está, lo tenemos arriba también. Y nos dice así. Efesios 5, perfecto. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Lo que hizo no lo hizo porque Él le gustó hacerlo. No lo hizo solamente por nosotros. Lo hizo para adorar al Señor. Lo hizo porque le preocupaba, porque dijo, yo, Señor, voy a hacer todo, voy a ser obediente a lo que vos me digas. Y Él lo hizo del principio hasta el final. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Eso es lo que nos queda, ser obedientes. Si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Él es el ejemplo. Vamos al otro versículo, Mateo 22:37. Mateo 22:37. Y dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y eso nos habla de una entrega absoluta. Entregale todo, adoralo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Sí? Así que nos está pidiendo una entrega absoluta. Y esto lo hizo el Señor. Lo hizo Él primero. Lo hizo como ejemplo. Vamos a otro. A Éxodo 23:15. Éxodo 23. Éxodo 23:15. Miren, la adoración no solamente hay que entregarle todo, no solamente hay que estar en obediencia, sino que hay que estar preparado. ¿Sí? Nos tenemos que preparar para eso. Miren lo que dice acá, dice en 23:15, la fiesta de los panes sin levadura, la celebración en el mes de Abib, que es la fecha establecida, fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Y qué importante es esto? Porque en la antigüedad lo hacían así. Ahora, el Señor cada vez que venimos a adorarle acá en la iglesia, también nos pide lo mismo. Porque si no, no vamos a reflejar en la iglesia, o por lo menos lo que vamos a reflejar en la iglesia es algo frío, es algo que como una celebración, un rito, un ritual. Y el Señor nos pide que todo lo contrario, que sea nuestra vida lo que le agrada al Señor, que sea nuestra vida la adoración a Él. Entonces,
Nosotros no podemos venir a la iglesia solamente quizás porque te gustó el mensaje o quizás porque, no sé, te agrada el banco o porque hace mucho que no nos vemos acá. El templo hoy en día es este, mañana puede ser otro, va a cambiar. No es lo importante es es el motivo por el cual viniste hoy, que es para adorar al Señor. Y yo quiero seguir y quiero ya redondeando el tema, que me falta algo importante en esto. Hasta ahora y hasta acá vimos la relación vertical que tenemos que tener con Dios, la relación mía con Dios, la adoración. Pero también el Señor nos pide algo más, una relación, como dijo Ezequiel la vez pasada, nosotros con el prójimo, con nuestro semejante. Y también acá Cristo nos pide lo mismo. Nos pide lo mismo porque Él quiere que sea así de esta manera. Ahí está. Que sea de esta manera. Y con estos 3 puntos ya voy a redondear esto. Espero no ser demasiado largo. Pero quiero explicarles esto que es muy importante, que es lo que nos toca a nosotros con nuestros hermanos. Y dice así, adorar es igual a servicio. Y vamos a leer Mateo 4:10. Y dice así Mateo 4:10. Dice así. Es un versículo corto, pero que indica algo importante. Hoy Martín nos decía que el Señor cuando estuvo en el desierto y fue probado, el que lo tentaba a cada rato era Satanás. Y miren lo que pasó acá. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. 2 cosas le dijo, 2 cosas muy claras, que él las sabía ya, pero con esto nos enseña 2 cosas. Primero, que le adoremos. Y segundo, que le sirvamos. Nada me vale que hoy venga acá y que en la semana no pase más nada. Sí, quede ahí, quede en lo que hice el domingo y nada más. Miren, el servicio semejantes, lo quiero también leer en el otro pasaje que dice ahí, Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Dice así, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y ¿saben qué? Así como leímos Mateo y como leemos este pasaje, nos muestran que esa relación, esa adoración también tiene que ser a nuestro prójimo. Miren, la adoración no es algo teórico y solamente teórico, es algo práctico. El Señor es práctico, Dios se mueve constantemente y es práctico. Jesús fue práctico y nos pide a nosotros que seamos prácticos. Yo sé que el servicio implica varias cosas. Quizás en tu vida implique tiempo, quizás en tu vida implique energía, quizás en tu vida implique lealtad al Señor. Quizás en tu vida implique amor a los demás. Quizás esta oración también implique lo que vos tenés. ¿Sí? Implica muchas cosas, implica nuestro ser completo. Entonces, tenemos que pensar cada vez que adoramos al Señor que también tenemos que que servir a nuestros hermanos de la manera que Él nos enseñó. Y por último les quiero decir que de esta manera vamos a completar la adoración con Él. Vamos a leer el último versículo, Filipenses 4:18, dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia,
estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Les quiero explicar que Pablo, mientras estuvo encarcelado, no todos tuvieron el ímpetu de ir a ayudarlo. No todos tuvieron el desafío de ir a acompañarlo. No todos pensaron en él. Pero las personas que pensaron en eso, como en este caso de Epafrodito, Pablo le decía, mira, yo no necesito nada porque lo tengo todo de Dios. Pero lo acepto como una ofrenda lo que me estás enviando. Lo acepto como un sacrificio lo que estás enviando para mí. Miren, de esta manera el Señor nos abre quiero que pensemos un poquito en lo que podemos hacer. Creo que nos desafía cada día. Y yo quiero decirte que no importa la edad que tengas, no importa dónde estés, en el lugar que estés, hoy en día un llamado, quizás un mensajito oportuno, una visita, a algún familiar, a algún hermano, quizás a un vecino, haga la diferencia. Si nosotros nos ocupamos de los demás, seguramente estamos adorando al Señor. Y no lo tenemos que hacer por la persona, solamente pensando en que lo hacemos para el Señor. Por eso te digo que es muy probable que a veces no tengas una gratitud de que te digan gracias, qué bueno, gracias porque me llamaste, que es la mayoría de las veces que te va a pasar. Pero hacelo por el Señor y vas a ver que Él, cuando vos lo hagas, vas a sentir un gozo en tu corazón, que es de parte de Él, porque estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Miren, acá vimos dos cosas, la adoración vertical, que es al Señor, y la adoración horizontal, que es para los semejantes, para nuestros hermanos, para los que todavía no creen en Cristo. Quizás también sea una oportunidad tuya de llevar el mensaje, de llevarle quizás ahora no se puede llevar un folleto, pero sí quizás te encontraste en el almacén o en el supermercado y hablaste 2 segundos con aquel vecino que quizás necesitaba una oración porque le pasaba algo. Bueno, miren, no solamente de esa manera podemos adorar al Señor. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer. Yo no te quiero hablar de que si estás acá en la iglesia, por ahí podés adorar, si querés prácticamente, tenemos el kilo de amor, y podés de esa manera también estar presente, con el ropero también poder estar presente. Quizás también, no te digo en un ministerio, hay muchísimas cosas para hacer. Estamos quizás trabajando con el equipo de Luz Kid y todo lo demás, y se necesitan manos para estar en la escuela dominical, para asistir a los chicos. Si Dios quiere, en septiembre es muy probable que ya abramos la escuela bíblica. Se necesitan manos, se necesitan de ustedes. Así que si nos enfocamos todos en lo que es la verdadera adoración, verdaderos adoradores, seguramente vamos a poder cubrir todas estas necesidades.